Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Nuevamente, qué gran alegría, qué gran bendición compartir con cada uno de ustedes los principios de la palabra de Dios. Y hemos visto un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre confiable, y realmente hemos visto un hombre irreprensible. Eso, mis queridos hermanos, tener esa cualidad realmente despierta, entre otras cosas, no solo celos, sino también, yo les voy a decir a ustedes, de ahí nacen las conspiraciones y nacen también confabulaciones. Qué difícil realmente es estar de parte de la verdad. Mas, sin embargo, Dios para este tiempo requiere que esos principios, que los hombres vivan esos principios, que estén sumergidos en esos principios. Y hoy en el estudio de las profecías bíblicas vamos a hablar acerca de la confabulación, la conspiración, todas esas teorías que hoy también se están manejando, así como en aquel entonces. Hoy también hay enemigos muy atroces para el pueblo de Dios. Así que va a ser una gran bendición. Nos acompaña nuestro hermano Sebastián García. Hermano Sebastián, como siempre, qué gran alegría poder compartir estos principios, y hoy vamos a entrar en un tema muy controversial, ¿verdad? A Dios gracias, Pastor Ben, Pastor Contreras. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes y por haber cuidado de mí mientras andaba haciendo otras cosas diligentes concernientes al reino de Dios también. Y invitar a los hermanos que juntos aprendamos este tema tan importante que tuvo que ver en la vida de Daniel, cómo entrar en una confabulación para entramparlo a él o deshacerse de él, porque por su estima espiritual que él tenía, la manera de ser él no cabía en los demás. De igual manera, nosotros percibimos que también no somos gratos en todos los lugares. Lo que importa aquí es que agrademos a Dios. Amén. Bienvenido. Gracias, hermano Sebastián. Qué gran alegría realmente. Nuestro hermano Sebastián es uno de nuestros ancianos prácticamente de nuestro movimiento. Recuerden, Misión Advenimiento Global. Una gran bendición realmente que él pertenezca a esta misión y a este gran movimiento. También tenemos al Pastor Contreras con nosotros. Pastor, gracias nuevamente. Queridos amigos, queremos darles la bienvenida, que ustedes nos acompañen. Rogamos que Dios los bendiga muy ricamente y que disfrutemos juntos del estudio de Daniel capítulo 6. Un libro fascinante para que conozcamos más acerca de la voluntad de Dios, de Él para nosotros en nuestro tiempo. Gracias, Pastor. Y hoy vamos a entrar aquí en la confabulación. Vamos a entrar cómo conspiraron contra Daniel. Y aquí hay una ley, la ley de los medos y los persas, versus la ley prácticamente que hacía que en este caso Daniel fuera uno de los grandes testimonios vivientes de Dios. Su ley, se sometió a su ley, no se sometió a la ley de los medos y los persas, que era una ley tan cruel. Si lo vemos en el contexto, si estudiamos cuál era la ley de los medos y los persas, realmente era una ley tan dura, pastor, durísima realmente. Pero Daniel se mantuvo fiel a la ley de su Dios. Qué importante, pastor. Saben, amigos, que al mirar en este tema, esta confabulación que toda esta gente, gobernadores, tramaron contra Daniel, hay algunos asuntos para tomar en cuenta. No pueden coexistir la luz y las tinieblas simultáneamente. Cuando una persona está caminando con el Señor, sepa que tarde o temprano despertará persecución. No tendríamos que extrañarnos. Es más, es de cristianos maduros esperar que venga tal persecución. Dios desea que nos mantengamos rectos, que hagamos su voluntad, que seamos luz en donde nos movemos, que incluso, como cuenta
Mateo capítulo 5, 16, que mientras nos movemos en los medios normales, naturales, nuestra luz brille, dice el texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero hay aquí que hay gente mala, envidiosa, que en lugar de glorificar a Dios quieren destruir esa luz. Este es el caso de la historia de Daniel capítulo 6. ¿Por qué ocurre esto? Bien, miremos en Santiago capítulo 4, vamos a ver desde los primeros versículos, versículo 1 en adelante, qué ocurre en el mundo donde hay perversión, mentes sucias, mentes diabólicas, belicosas, y qué debe pasar para un creyente, que aún incluso moviéndose en un ambiente tal, Dios le dice, tienes un espíritu que te anhela celosamente, así termina el versículo 5. Pero leamos Santiago 4, 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pensemos en la experiencia de estos sátrapas que se confabularon contra el inocente Daniel. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Gente con sus pasiones. Y entonces un consejo que viene a continuación para un creyente que se mezcla con ese tipo de gente. Oh almas adúlteras, le dice a un creyente, a un hijo de Dios, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y entonces el consejo final que se le da a un creyente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos codicia, nos anhela, nos atrae. Es lo que sentía Daniel, la cercanía, la compañía de Dios en lo que él hacía. Y frente a él y contra él ardían las pasiones, la envidia, hasta el punto de tramar una confabulación, destruirlo. Si leemos el texto atentamente, ahí nos dice que buscaban cómo destruirlo, no lo soportaban. Acuérdense que las tinieblas no soportan la luz. Cuando Jesús vino en sus días, el texto nos cuenta que en Juan capítulo 1, que las tinieblas quisieron prevalecer contra la luz, pero no pudieron destruirla, no pudieron derrocarla. Entonces, estos sátrapas enemigos, el texto nos cuenta que no pudiendo encontrar ninguna falta en lo relacionado a la política, era un hombre recto, le buscaron el asunto de la religión, algún punto flaco que él pudiera tener. Y efectivamente descubrieron que era un hombre leal. Por lo tanto, se las ingenian para crear una ley opuesta. Y entonces acá tenemos dos leyes enfrentadas, amigos. Y es la ley humana, la ley política, inflexible, inexorable, ley de Medo-Persia. Y por otro lado, otra ley que es inexorable, es la ley de Dios. Y Dios pide que seamos rectos delante de Él. Y a la hora de elegir con quién vamos a quedarnos, qué es lo que vamos a hacer. De eso trata Daniel 6. Lo haremos por conveniencia, para salvar la vida. Trataremos de, como quien dice, ahora yo les cumplo a esta gente porque quiero seguir evangelizando. Así que, por un lado, me tomo un descanso. El edicto dice que por 30 días debía cumplirse el mandato. Bueno, por 31 días yo me acomodaré a esta gente. Y pasado ese tiempo me vuelvo otra vez en mi rectitud para seguir evangelizando. ¿Podemos hablar así? Saben, amigos, que este tema de Daniel 6 debiera estar en el tapete hoy en nuestras iglesias, discutirlo, porque es la madera, la esencia del conflicto venidero que nos cuenta Apocalipsis capítulo 13, un tiempo venidero y cercano en el que habrá una muy feroz persecución para la gente leal que mantiene en alto los mandamientos contra las huestes diabólicas que lucharon siempre contra Dios, pero ahora lo harán mediante leyes políticas. De esto nos cuenta Apocalipsis capítulo 13. Por eso es que es importante entender a Daniel 6, entender la relación de política y religión, entender la madera de Daniel, quién es este hombre, el calibre que había dentro de él, la consagración que traía, para que nosotros nos inspiremos y hoy desarrollemos también un carácter parecido al de Daniel, para que Dios nos vea rectos en el tiempo en que más Dios será probado, su ley
acusada, tirada al piso, como cuenta Apocalipsis capítulo 13. Por lo tanto, este tiempo que vivimos ahora es un tiempo para usted y para mí, de desafío, de revelar si Dios mora o no entre nosotros. Qué importante ver en el asunto de Daniel. Daniel estaba en una posición para este momento muy privilegiada. Él era el jefe de los superintendentes, jefe de los gobernadores. Y de ahí viene prácticamente la confabulación. ¿En qué consiste la confabulación? Y miren cómo lo propone. Dice, un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y división del reino. Así que rey, hey, ¿qué está pasando? Ese hombre es poderoso, tiene muchas influencias, es un hombre que prácticamente tiene integridad, se puede derrumbarte tu reino. Miren la manera en que los hombres hacen sus propuestas, ¿no? Hasta, Benedicto, podríamos agregar que en el planteo que esta gente hace, pueden sacar las raíces étnicas de Daniel diciendo, siendo este hombre judío, no es naturalmente persa, por lo tanto él tiene interés, o sus intereses están en otro país, en otra cultura, en otra ideología, en otras leyes, en otras prácticas, en otra religión. Así que tenerlo acá, y nada menos que como primer absoluto ministro, es mucho riesgo para ti, no conviene. En fin, explicarlo de una manera para poder sacárselo de en medio. Y ahí es donde viene justamente el decreto, ¿no? Por lo tanto, le hacen la propuesta, una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días. Parece una buena estrategia. Esa buena estrategia, ¿no? 30 días. ¿Ya? Ahora, en esos 30 días vamos a probar, vamos a fomentar realmente quiénes están de tu lado, quiénes son leales al servicio de tu gobierno, ¿verdad? Y cualquier otro que esté en contra de todo esto, lo vamos a acusar ¿de qué? De sedición. Imagínense, ¿no? Qué ley más importante. O sea, entre otras cosas, mis queridos hermanos, vemos esto nosotros y no lo narramos porque eso tiene un gran significado para nosotros hoy en día. Aquí, hermano Sebastián, cuando hablamos de conspiración, realmente siempre se va a perjudicar a aquel que está del lado de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, en ese punto, queremos, hermano Sebastián, que usted nos ayude un poquito, ¿no? De acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios también. Y no solo la palabra de Dios, yo creo que usted también tiene alguna experiencia al respecto. Sí, por ejemplo, si leemos el versículo 7 del capítulo 6 de Daniel, vamos a ver nosotros cómo el rey, teniendo algo en mente, ahí lo entrampan. Estos tipos se le presentan y él cae en la trampa. Todos los gobernadores del reino, note la palabra, todos, los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Veamos nosotros la trampa de ellos y cómo no poder leer bien la situación que ellos traen al rey. Veamos lo que dice la parte final del capítulo, del versículo 3. La parte final del versículo 3 dice, mire, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Si Daniel era principal para el rey, ¿por qué en el versículo 7 no se fija que Daniel no fue tomado en cuenta? Ellos sí dicen y todo que lo incluyen a Daniel, pero Daniel no firmó nada de eso. Y sin embargo, el rey cae en la trampa y concerniente a lo que usted leía, concerniente a la lección, voy a leer unos parrafitos también, dice, Darío cae en la trampa, Darío ha descentralizado el gobierno, un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia
para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición. En otras palabras, estamos buscando una manera, o haciéndole a la barba, dicen por ahí unos amigos que conocemos, tienen este dicho, ¿no? O haciéndole la barba al rey como Idóneos. ¿ah? Como Dios, haciéndolo Dios, pues. Endiosados. Endiosándolo, perdón, gracias. Endiosándolo para que él no perciba la trampa que le están montando ellos todos, y Daniel se ha dejado a un ladito y le pongan la soga a Daniel para que sea enviado al centro del foso. Es la trampa que se le va al presente gobernador de hoy en día y todo, y mayormente cuando el Estado está en un estado muy decayente, a veces con muchos hombres en confabulación mediante un sistema corrompido. Día tras día se va corrompiendo. Y el caso de Daniel, la Biblia dice que él no tenía ni una sospecha mala, no la habían hallado. Por eso ellos dicen que en el versículo 5, si ustedes notan, dice, por ningún lado lo hallaremos falto, excepto a la religión de él. Ahí sí lo vamos a agarrar. Y ahí está, miren. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Cosa que ellos no la tenían. A ellos no les interesaba la causa de Dios, pero Daniel sí. Y como lo vamos a ir viendo y todo, que Daniel sí era un siervo de Dios, que en el presente con ellos sí sabía testificar de Dios. Y quiero decirles algo, que no le dé a ustedes ningún espíritu de bajar la guardia, sentir pena, vergüenza, por la causa que usted ha testificado en las aguas bautismales. Cristo Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que delante de los hombres esconde la realidad que es de Dios, Dios no lo tomará en cuenta tampoco. Daniel, vamos a ir descubriendo ahí todo, que Daniel no se escondía de nadie. Él predicaba con su testimonio. Quiero leer una nota de lo que dice de la confabulación. Los ojos aguzados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día, y su observación estaba acerada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo, él no tenía ninguna pretensión de santificación, pero hizo aquello que era infinitamente mejor. Vivía una vida de fidelidad y consagración. Qué hermosas palabras las que testifican de un hombre que sirve a Dios públicamente en todos los aspectos. No era popular porque no convivía con ellos a la manera de ellos. Hermano Sebastián, solo quiero agregarle a sus palabras lo siguiente. Aquí hubo un detallito. ¿Cómo hicieron caer al rey? Por medio de la adulación. Sí. Lo adularon prácticamente. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde hicieron que el monarca cayera y renunciara prácticamente a uno de los principios. Porque aquí vemos nosotros, el pastor Contreras empezó a hablar al principio de quién era Darío realmente, muy poco de Darío, pero vemos un hombre muy íntegro, ¿no? Realmente, un hombre que podría decirse es considerado como uno de los estadistas prácticamente de aquel entonces, y un gran ejemplo para muchos estadistas de hoy en día de cómo gobernar realmente. Tenía, entre otras cosas, recuerden, en los estudios pasados hablamos de la religión de los medos y los persas y a quien adoraban ellos, y realmente por eso es de que Dios pudo usar a estos reyes persas. La adulación fue un punto bien importante, pero cuando hablamos, pastor Contreras, para ir haciendo una adaptación a nuestro tiempo, hoy en día, ¿cómo cómo nosotros los cristianos, todos aquellos que están de parte de la verdad, cómo podemos caer en una confabulación como esta? En primer lugar, queríamos decir que somos tan débiles como pudo haberlo sido Darío, que cayó en forma inocente, pero también es responsable,
cuando descuidamos ciertos asuntos. Uno de ellos, el ejemplo que nos da el Maestro en igual circunstancia. Fijémonos allí en Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante, narra cómo reacciona él frente a una adulación. Y a continuación aparece un ejemplo de alguien que vino de noche y tuvo palabras halagadoras. Jesús no solamente se puso en guardia, sino que le enseñó una gran lección a quien lo visitó de noche. Miremos pues San Juan 2, versículo 23 en adelante. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y si había gente que creía porque veía las señales, miren a continuación, el siguiente versículo da un ejemplo de lo que estamos leyendo, de no fiarse, aunque digan que creen porque ven las señales. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tú eres un maestro, tú haces señales, pero proviniendo de un miembro del Sanedrín podía sonar a ser incierto. ¿Qué le recomendó Jesús? Miren el siguiente versículo: tú tienes que nacer de nuevo. Le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigos, tenemos que cuidarnos con aquellos que pueden adularnos. Miren cómo lo expresa Judas, el versículo 16, que hay gente que se acerca a nosotros y nos dicen palabras que halagan el oído, pero es para sacar provecho de nuestra credulidad. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto fue lo que pasó con estos sátrapas que se reunieron para adular a Darío, diciéndole que no había otro hombre ni otro Dios que no sea él, y que quien se atreviera a orar a otro Dios, pues fuera castigado. Pero la virtud que tiene Darío, y esto habla bien a favor de él, es que, saben, como dice el dicho, los pájaros del mismo plumaje se juntan. Si Darío hubiera sido mala persona como lo fueron los fariseos rechazaron a Jesús porque no podían convivir las tinieblas con la luz. En el caso de Darío, él ama a Daniel, porque Daniel es un de espíritu superior, un hombre recto. Y esto habla a favor de Darío, que si ama a su compañero, a su vasallo, primer estadista babilonio, es porque Darío mismo tiene un espíritu superior, es diferente de los demás. Por eso es que incluso, tanto es el afecto que le tiene, recordemos que Daniel no pertenece a los persas, él trabajó con Babilonia por más de 70 años. Así que él, habiendo estado cautivo, habiendo vivido allí en los días de Babilonia, si tuvo relación con Persia, con Media y Persia, como en este caso, fue circunstancial, porque era enviado desde Babilonia a visitar los países representando a Babilonia como primer ministro. Pero ¿por qué Darío le toma aprecio? ¿Por qué lo quiere poner por encima de todos? ¿Por qué incluso cumplir la sentencia? El texto nos dice que estaba en ayunas, él no podía dormir, pensando qué le pasará a este siervo, ojalá que su Dios lo salve. Y él se va a ver, y Daniel, a primera hora en la mañana, ¿estás ahí todavía? ¿Tu Dios te pudo salvar? Sí, oh rey, tú sabes que soy inocente. Ay, estaba tan feliz. Eso muestra, amigos, que Darío era diferente de los sátrapas. Era similar en espíritu a Daniel. Los pájaros del mismo plumaje se juntan. Eso, amigos, no siempre se va a dar en el nivel de gente religiosa con algunos políticos. Puede darse como puede que no. Pero lo que importa es que hoy nosotros podemos encontrarnos con situaciones similares de confabulación. De hecho, las tinieblas no pueden comulgar con la luz y se las ingeniarán de una u otra manera para hacer tropezar a hombres fieles. Dios quiere prepararnos con tiempo para que llegado el evento nadie diga: yo no sabía, no me imaginé que tan grave sería esto. Al contrario, saber que vendrá gravísimo, y cuanto más grave, mejor preparados tienen que ir los santos a la palestra. Gracias, pastor. Vemos aquí que la confabulación contra Daniel justamente es sobre su religión. ¿Cuál era la base de la religión de Daniel? Era la santa ley de Dios, versus
la ley de los medos y los persas. De hecho, le dicen la inmutable ley de los medos y los persas. Hasta el día de hoy siempre se dice ese dicho prácticamente. Ahora, aquí hay un punto bien importante, ¿no? Todo esto, mis queridos hermanos, el hermano Sebastián citó una cita ahí en Eclesiastés o Proverbios. 4.4, Eclesiastés 4.4. Eclesiastés 4.4, donde habla acerca de la vanidad, ¿verdad? Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y justamente aquí vemos a nosotros cómo estos prácticamente consejo de Estado de Darío, cómo lo adulan para que el hombre ahí apostató a sus principios, porque era un hombre, era un servidor, de acuerdo a lo que hemos estudiado, estos hombres persas eran servidores a sus dioses, y prácticamente aquí eran sus dioses primero y no ellos, pero aquí lo estaban prácticamente invirtiendo que él era como Dios, y eso ocasionó prácticamente la vanidad. Y yo le voy a decir a ustedes que la vanidad es uno de los rasgos más fuertes de la naturaleza humana, el máximo práctica. La vanidad es la depravación, entre otras cosas, ¿no? No sé si el hermano Sebastián tiene una aportación a eso. Sí, es interesante, por ejemplo, en Salmos 30, perdón, en el Génesis 37:11 y el libro de Primera de Samuel, vamos después, podemos ver nosotros este problema de los celos, la preparación individual de cada uno de los hijos de Dios. Debemos de entender que este cuadro, donde vayamos está, porque nace en un sitio perfecto que es en el reino de los cielos. Dice ahí, sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto, ¿no? Entonces ahora vemos, por ejemplo, la cita que nos da 1 Samuel 18:6-9. Entonces, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Hasta el 9 vamos a leer, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Vamos a leer hasta el 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Versículo 9. Buena estrategia de Satanás, ¿verdad? Sí, entonces, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora yo pregunto aquí, si Daniel está en un reino secular y él es hijo de Dios, figúrense ustedes que en la familia espiritual se ve que también está José teniendo problemas en la familia de Dios. ¿Y qué me dicen ahora en un reino? Si es que allá en 1 Samuel 8 decían los israelíes, mira Samuel, tú ya envejeciste, ya estás entrado en muchos años, contigo podíamos continuar nosotros, pero ya no puedes. Pero con tus hijos no caminaremos nosotros, no vamos a caminar con ellos. Así es que búscanos un rey, y ahora el pueblo de Israel tiene un rey, como los del mundo. Y ahí ve usted en el versículo 6, del que acabamos de leer, hasta el 9, como también la envidia surge en los líderes principales de un reino que se identificaba con la causa de Dios. Así que los celos es una situación muy misteriosa que va más allá de nuestro alcance, ¿verdad, pastor? Amén. Sí, amén. Vemos aquí, mis queridos hermanos, realmente el poder satánico en todos, gobernando mentes prácticamente de seres débiles, y eso es lo que podemos ver nosotros en todo esto. Mas, sin embargo, ¿cómo me llama la atención esto, no? Y qué gran lección para nosotros. ¿Cómo resolvió Daniel todo esto? Eso me interesa realmente. Y vemos aquí que el principio de Daniel siempre fue la oración. Amén.
Qué importante es eso, ¿no? Sí. En estas situaciones, recuerden el gran decreto real de Nabucodonosor ante la imagen, ¿qué fue lo que hizo él? La oración, acudir a sus compañeros y entrar en comunión con Dios. Miren qué importante. ¿Qué hace Daniel ahora en este momento ante prácticamente esta confabulación? Aquí relata, bueno, y la Biblia relata, ¿no? Qué paciencia, ¿no? Con paciencia. Sí. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Uno de los prácticamente espíritus de Dios, ¿no? Es la paciencia, pastor. Leo una nota que dice aquí: cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio que suscitaban contra él sus enemigos. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Quisiera invitarles, amigos, a que leamos el texto de Apocalipsis capítulo 14, la última parte del mensaje del tercer ángel, cuando luego de que los santos tengan que predicar denunciando a la bestia y en qué consiste, finalmente dan un mensaje a favor del pueblo de Dios. Leamos pues el texto que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense, amigos, lo que está diciendo allí. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir, para el tiempo del fin, los santos llegan con paciencia. Aquí está el aguante de los santos. Si los santos no llegan con aguante hasta el tiempo del fin. El texto es clarísimo. Así ocurre con Daniel. Daniel llegó a este gran conflicto con aguante, con paciencia. Tanto que cuando finalmente allí es liberado, tampoco aparece en Daniel algún sentimiento de amargura, de rabia, de desquite, que lo paguen, porque yo tuve que sufrir esto. No, amigos. La forma en cómo se expresa Daniel muestra que es una persona, ya lo decía el texto, de espíritu superior. Acuérdense que esa es la expresión que se dice de Darío el Medo, que lo consideraba de espíritu superior, como también la madre del rey Belsasar, que había en el reino. Recuerden las palabras de la reina que dirigió a su hijo Belsasar: aquí en el reino hay un hombre de espíritu superior que está con los dioses, cuya morada es con los dioses. O sea, es diferente. Amigos, esto es lo que Dios quiere mostrar, que los santos para el tiempo del fin llegaron con absoluto poder de autocontrol, paciencia, aguante, resistencia. Si por el contrario hoy, en nuestros días, cualquier escaramuza, un combate trivial, un problemilla que tuvimos con la vecina, con el hermano de la iglesia, con el pariente, se nos escapan las ínfulas y decimos cosas y creemos que llegaremos a ser los grandes caudillos porque Dios nos dio conocimiento y llegaremos hasta el final. No nos hagamos la ilusión, no nos autoengañemos. Los que llegan al final, ya el texto lo dice, serán gente como Daniel. Daniel llega al final por el estilo de vida que llevó, sus oraciones, acá se enfatizó mucho, se enfatiza este asunto. Una persona que vive diariamente conversando con Dios. Acuérdense que es la expresión que se usa para Enoc. Él caminó después que engendró a Matusalén a sus 65 años, por 300 años caminó con Dios. Nos cuenta así Génesis capítulo 5. Y Dios se lo llevó. Caminar con Dios en la vida diaria, conversar con Dios, tener a Dios presente en los pensamientos. Vamos a hacer una compra, salimos con el carro, vemos al cliente, hacemos cualquier labor con Dios en la mente. Cuando estamos conversando con Dios, esto es orar, es conversar con Dios. Viene la prueba, la que fuere, pequeño o grande, pero a medida que vayamos venciendo prueba tras prueba, cuando llegue la última final, la de la marca de la bestia de Apocalipsis 13, esa es la máxima. Como le pasó a Daniel, una gran prueba que tuvo que soportar y mostró el calibre, quién era él. Así, amigos, Dios nos invita. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos un decreto real proclamado por el rey y todavía confirmado después que lo firmó. Prácticamente le dice: tú ya has firmado, rey, estás consciente que este es un decreto prácticamente que nadie lo puede cambiar. Estoy muy seguro de todo esto, se aseguraron prácticamente, ¿no? Y ahí viene el detalle, y quiero leerles siempre de esta versión. Dice lo siguiente: firmó pues el rey Darío esta ley, pero aunque Daniel lo supo, se fue a su hogar y se arrodilló como de costumbre
en su dormitorio en la planta alta, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Qué gran desafío, ¿verdad? Y oró 3 veces al día, imagínense, ¿no? Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces todos estos hombres vinieron a la casa de Daniel y lo encontraron orando, invocando a su Dios. Qué fidelidad de hombre, ¿no? Amén. Volvieron enseguida ante el rey y le recordaron su prohibición, el decreto. No ha firmado una ley, le dijeron, que no permite ninguna petición a ningún dios u hombre, que no sea usted, durante un plazo de 30 días, y que todo aquel que desobedeciera fuera arrojado a los leones. Sí, respondió el rey, es una ley de los medos y los persas, que no puede ser alterada ni cambiada. Entonces le contaron al rey. Ahí está el detalle, ¿no? Pues Daniel, uno de los cautivos judíos, no está prestando ninguna atención ni a usted ni a esta ley. Por el contrario, él está solicitando favores a su Dios 3 veces al día. Qué gran lección. Yo creo que así deberíamos hacer nosotros, ¿verdad? Solicitar los favores de Dios 3 veces al día, ¿no? Y termino aquí, pastor, perdone. Al oír esto, el rey se enojó consigo mismo por haber firmado semejante ley y se propuso salvar a Daniel. Pasó el resto del día tratando de encontrar alguna manera de sacar a Daniel de este aprieto. Al atardecer los hombres volvieron ante el rey y le dijeron nuevamente: Su Majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna ley que el rey firme puede cambiar ni anular. Al fin, el rey se vio obligado a dar la orden para arrestar a Daniel, y este fue llevado al foso de los leones. Y el rey le dijo entonces, miren cómo le dijo el rey: que tu Dios, a quien siempre le eres fiel, te salve. Qué palabras, ¿verdad? Qué interesante, amigos. Aquí hay algunos asuntos a tomar en cuenta. Uno de ellos en el versículo 13, cuando se nos dice acerca de la acusación. No se menciona a Daniel como uno de los presidentes, sino uno de los presos, uno de los cautivos. No tiene el desprecio, no se lo quiere. Saben, amigos, este es un punto muy importante. Saber que estamos de paso, que somos forasteros. No pretendamos ser queridos. ¿Cuántos hay que en aras de ganar la amistad, el afecto, no queremos perder el amigo, pero si él tiene odio hacia la fe religiosa, odio a las creencias, no soporta que le hablen de Dios, pero yo no lo quiero perder como amigo, es linda persona, lo conozco de hace años, es cierto que no le gusta la religión, no le gusta que yo hable, amigos, es un enemigo de Dios, y a menos que cambie, ese odio prevalecerá al punto de que en momentos de apuro, como en este caso, las palabras que salen brotan naturalmente. Es un preso, es uno de los cautivos, no es el tercer presidente o uno de los 3 presidentes o superintendentes, como menciona el texto bíblico. Otro asunto también a tomar en cuenta es que Daniel es amado por el rey, odiado por los otros tantos sátrapas, pero el rey observa que ha caído en la trampa, pero noten las palabras del rey. Cuando dice, el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te salve. O sea, de alguna forma Daniel hasta pudo haber evangelizado a Darío el Medo para que diga esas palabras. Tuvo que haber habido alguna relación anterior a la toma de Babilonia para que Darío creyera en el Dios de Daniel. Amigos, no es fácil que alguien crea en nuestra fe. Bueno, dejemos de lado los sátrapas que lo odian, no creen en Dios ni en nada. Pero Darío es exactamente de otra manera. Él está diciendo que el Dios tuyo al que tú sirves, o sea, le reconoce que es un servidor de Dios. Y ahora apela a que ese Dios lo salve porque yo no puedo, por más que quisiera, no puedo. Ya se reconoce que cayó en la trampa. Los sátrapas lo apuran. Acuérdate que tú firmaste y eso es irreformable. Amigos, qué importante, qué bonita la conducta de Daniel, que se pudo ganar al rey. El rey está de su lado, que se ve perdido, no lo puede salvar a pesar de que sea el rey. Pero saber que lo ha ganado a su causa, a la causa de fidelidad, eso es lo que hoy Dios pretende de su pueblo, que ellos puedan convencer, aunque quizás no a todos, pero a algunas autoridades. De hecho, amigos, cuando se firmen los decretos de la ley, como menciona Apocalipsis 13, la marca de la bestia, tiene que ver con leyes políticas que serán liberadas contra los inocentes.
habrá mucha gente de ese ambiente político que creerá en los santos, que intentará defenderlos, porque los santos demostraron hasta ese momento una conducta ejemplar, pero la ley es inapelable, allí se castigará. Esa es la profecía de Apocalipsis 13. Tenemos que estudiarla, entenderla, para ver qué representa la marca de la bestia, contra quiénes estará dirigida, al punto de ser tan terminante que no podrán comprar ni vender, so pena de muerte. En consecuencia, amigos, Daniel 6 sigue siendo relevante porque los detalles que le encontramos en el capítulo 6 de Daniel, aún de Darío, son tan importantes para nuestros días, para que nos anime a ser semejantes a Daniel en este tiempo. Gracias, pastor. ¿Alguna aportación, hermano Sebastián? Es interesante, yo quisiera citar Mateo 24:14. Muy bien, Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En realidad un fin estaba llegando allí, en la situación que Daniel le tocaba enfrentar. Daniel jamás había desistido no testificar de Dios. Y según el versículo que acabamos de leer ahorita, de cualquiera u otra manera a Daniel no le tocaba otra que predicar con el testimonio. ¿Por qué? Porque Daniel ya había dado testimonio suficiente, ya había demostrado al rey anterior o a los reyes anteriores de que al Dios que él servía es el Dios verdadero. También había reconocido el rey Nabucodonosor que Dios, el Dios de Daniel, a quien él servía, era el Dios superior de todos los dioses que ellos conocían. También podemos notar que al final de este capítulo 6, en el versículo 26, viene un decreto que va a escribir el rey también, donde también este rey, a quien Daniel está testificando, cuando él dice que te ayude al Dios que siempre sirves, habiendo comprendido en el versículo 14 que él había caído en la trampa, y en el versículo 18 dice que no pudo dormir. El versículo 14 dice que él luchó por todos los medios. Preguntaría a abogados, qué sé yo, si podría haber una línea de escape para poder salvar a este siervo de Dios que era inocente. ¿Ve? Ahí está, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero nunca hubo un progreso, porque las leyes de ellos eran estrictas. Vamos a verlo más enseguida, ¿no? Luego el verso 18 dice que él no durmió ni permitió ningún motivo de música que lo alegrara, tampoco el hombre ni comió, sino que estuvo pensativo, ayunando a ese Dios de Daniel, ¿verdad? Para que se diera el milagro. Este hombre ya estaba contagiado el testimonio de Daniel. Amén. Ya lo tenía en la palma de la mano. Pero por eso yo cité Mateo 24:14. Estamos llegando en un tiempo difícil que a usted nadie le cree, ni a mí tampoco. Por el contrario, son cantidades de gente que se están saliendo de las iglesias y están confabulándose con grupos grandes de ateos hoy en día. Sí. Hoy me estuve enfrentando yo con una persona hoy esta semana. ¿Y sabe qué me dice él? Yo soy judío, me dijo. Y nosotros ya no creemos que existe medio infierno. Pero eso sí, me dijo, creemos que vamos a ir al cielo. Y tuvimos una conversación bien bonita y amena. Imagínate, le digo, que a ustedes los ha utilizado Dios como guías espirituales en primera línea. Y siempre, vez tras vez, los han llevado cautivos y todo porque ustedes lo han permitido. Aquí vemos nosotros que este hombre quiso ayudar a Daniel y no durmió por estar rogando al Dios de Daniel que lo salvara. Y ahí dije bien claro que el ángel de Jehová vino para tapar la boca de los leones. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Qué gran experiencia, mis queridos hermanos. Ahí es donde viene nuestra propuesta, ¿no? Misión global, advenimiento, realmente preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Amén. Y esto es nuestra propuesta aquí, justamente, y es la razón de nuestros medios, Holan 7, Holan Metro,
y muchas maneras que hoy Dios nos ha permitido tener. Pastor, aquí hay un punto que yo quiero ver si lo logramos tocar en este asunto. Las verdaderas causas que hay detrás prácticamente de este trama. Obviamente entre el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, pastor, era el año 539, ese era el momento que estábamos pasando nosotros, el momento que estaba viviendo Daniel. Pero Daniel había recibido visiones registradas, ahí por ejemplo Daniel 7, ese fue en el año 553 antes de Cristo, ¿verdad? Daniel 7. Y Daniel 8 fue en el año 551 antes de Cristo. Entonces, por eso Daniel pudo entender el decreto real, a raíz de esas visiones que él había tenido y cómo Dios ya lo había preparado, pastor. Qué lindo, ¿no? Dios lo prepara a uno realmente para estos eventos. Entonces, realmente vemos nosotros cómo la política humana, cómo los hombres prácticamente guiados por Satanás, gobernados en sus mentes por Satanás, entran prácticamente en esta guerra cósmica, porque es una guerra cósmica, pastor. Así es. Fijémonos en el capítulo 10, allí nos dice que el ángel Gabriel viene a pelear contra el príncipe de Persia. Hemos comentado en otra ocasión que la palabra príncipe que aparece allí en la palabra en hebreo no se refiere a rey. Nunca la palabra príncipe, zar en hebreo, se refiere a rey. O es un funcionario humano o es un ser extrahumano, sobrenatural, es decir, un ángel, o el mismo Jesús, el zar de los príncipes, sería la palabra. Y en Daniel 10 se nos habla que Gabriel vino a pelear contra el príncipe o zar de Persia. Ahí tenemos el texto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Quién es ese príncipe? Es Satanás, es un demonio, el ángel tutelar del reino de Persia. Mas el príncipe o demonio del reino de Persia se me opuso, dice Gabriel, por 21 días, que son las 3 semanas de ayuno y oración que Daniel cuenta al comienzo del capítulo 10. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, dice Gabriel, ya que yo había sido dejado allí con los reyes. Ahora se menciona los reyes de Persia, en este caso Darío el Medo. Este es el tiempo de Darío el Medo. Saben, amigos, que en esta lucha cósmica, donde están los demonios y ángeles leales peleando por la posesión de mentes humanas, en este caso era la mente del rey de Medo-Persia, que en este caso sería Darío el Medo, luego vendría Ciro. Entonces, allí es donde hay una lucha por poseer y también el pueblo de Dios interviene, como lo hace Daniel, con sus oraciones, a través de oraciones para que prevalezca el poder de Dios. Gracias a las oraciones, los ángeles reciben órdenes de parte de Dios para que sigan adelante en la posesión de la mente humana, en la recuperación de la mente, en este caso de Darío, contra la posesión diabólica. Amigos, aquí es donde entra en juego el gran conflicto. Son los intereses diabólicos de poseer las mentes humanas, Dios que quiere liberar de esa influencia para que se rijan correctamente. Notemos todavía más aquí con el caso de Darío. Todavía no se nos dice necesariamente que pudo haber sido ese el conflicto, pero pudo haberlo sido. ¿Recuerdan los 21 días? Este tiempo que estamos mirando acá de la experiencia de Daniel capítulo 6. Es el mismo tiempo de Darío. Hay una presión diabólica que está sufriendo Darío y Daniel que está orando. O sea, es el mismo tiempo, no decimos que es la misma experiencia, Daniel 10 con Daniel 6, pero es el mismo tiempo de Darío el Medo. Y triunfa la verdad gracias a un hombre como Daniel que es recto y Dios lo toma para poder pelear con las fuerzas diabólicas. Hoy, amigos, es lo mismo. Hoy Dios necesita a tales personas intachables, rectas, en las que Dios pueda depositar. Dios no confía en nadie, pero puede estar con ellos para que la batalla llegue hasta el momento final, que triunfe la verdad contra la malicia de esta gente, que no toleran la luz, pelean contra ella. Y los santos, al unirse a Dios, se tornan invencibles porque llevan poder de Dios para hacer retroceder las fuerzas malignas, para que prevalezca finalmente la voluntad de Dios. Este es el desafío al que estamos siendo llamados usted y yo. Amén. Vemos ahí en Hechos capítulo 5 y verso 27, vamos a leer varios textos. Hechos capítulo 5 y verso 27 dice:
Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Vamos avanzando un poquito, unos versos más, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, en el nombre de Jesús, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Qué gran ejemplo para nosotros hoy en día, ¿no? Que así actuáramos, ¿no? Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Sigamos adelante, el siguiente verso. Y dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y ahí está lo lindo, ¿no? Yo creo que eso debería ser para nosotros un gran ejemplo, ¿no? Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano Sebastián. También no debemos de quedarnos completamente callados y todo. Viene un tiempo en que nosotros tenemos que ir mejorando la predicación del Evangelio y ser más pronunciados, porque el tiempo se acaba, ¿no? Porque los hombres que hoy en día gobiernan y estarán en la recta final, ellos en el presente no se dan cuenta que van a firmar una ley precipitada también. Pero no podremos evitarla porque está profetizada. Veamos lo que dice Mateos 14:9. Vamos a ver los últimos pasajes corriendo. Mateos 14:9 dice, y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Versículo 5 del mismo capítulo. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos 6:20 dice: porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Versículo 17 al 19. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Versículo que sigue. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 19. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Versículo 26. Y aunque el rey se puso muy triste y sin embargo a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Hermanos, a la última hora los hombres llegan a firmar leyes de las cuales se arrepienten y todo. Aún para ellos el tiempo de gracia está muy limitado y quién sabe si Dios los pueda salvar. Amén. Mis queridos hermanos, ya hemos llegado a la parte final. Yo puedo resumir algo y leo. Su vida, la vida de Daniel, es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre íntegro, aún en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y privilegios que estén a nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual y aún así constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más elevados, como en una relación muy íntima con Dios. Pero a diferencia de él, hablando, ¿verdad?, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría del conocimiento de Dios, tal como se revela en su palabra y en su obra. ¿Quiénes son esos? Muchos jóvenes hoy en día. Qué gran ejemplo que Daniel nos está dando, de buscar a Dios en todo momento. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Realmente, qué gran lección, Pastor Contreras, hermano Sebastián, qué gran lección la que aprendimos hoy. Amén. Y fue una gran bendición poder compartir estos principios. Recuerden, seguimos nosotros y mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente en este mismo lugar. Realmente una gran bendición. Que Dios les bendiga muy ricamente. Un abrazo a todos, feliz sábado, y que el Señor, el Creador de los cielos y la tierra, sea parte del centro de su vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas.
revelando las profecías para el tiempo del fin. A la luz de las Sagradas Escrituras. Y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.